Y vamos a hacerlo en donde estábamos estudiando. Hoy nos toca Juan capítulo 5. Vamos a leer la misma lectura que hicimos la pasada semana, comenzando desde el versículo 19, para entrar un poco en el contexto de lo que es el pasaje. Pero realmente vamos a estar, poniendo nuestra atención en esta semana. La semana pasada hicimos lo mismo, leímos la misma porción de las Escrituras, pusimos nuestra atención en la primera parte, que era del versículo 19 al versículo 25. En esta ocasión vamos a leer del versículo 19 al versículo 29, pero la predicación de hoy va a ser sobre la segunda parte, del versículo 25 al versículo 29. Así que vamos a leer Juan capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 19 para ponernos bien en el contexto nuevamente. Juan 5, comenzando a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 29, dice así la palabra de nuestro Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. En el año 1741 hubo un predicador muy famoso, un reformador, que se llamaba Jonathan Edwards, que predicó un sermón que decía: pecadores en manos de un Dios airado. Precisamente hablando sobre esta parte, aunque estaba basado en otra parte de la Escritura, en Deuteronomio, pero estaba hablando un poco sobre esta parte de la Escritura cuando nos habla del juicio de Dios. Y aquí vamos a tener nosotros en esta tarde, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de este juicio del Señor. A través de esta predicación que hizo Jonathan Edwards, se produjo ese gran avivamiento en América, donde miles fueron confrontados con el Evangelio. Decía el gran predicador Paul Washer, que una vez él fue a acompañar a su madre al médico, y él habían ordenado todo el día, pero cuando entró al médico con su madre, el médico se plantó delante de su madre y delante de Paul, estaba allí con ellos, y le dijo: mira, las pruebas que han salido en la analítica que te has hecho han salido mal. Tienes un cáncer bastante grande, por lo que es bastante peligroso y bastante maligno, por lo que tenemos que ponernos a trabajar ya, si quieres tener alguna opción de vivir. Así que Paul, después, utilizando esta anécdota, dijo que aquel día, prácticamente cuando salieron del médico, la madre de Paul y él estaban totalmente devastados. Pero aún así, Paul decía que este médico habían arruinado su día, porque después de haber ido al médico, iban a ir a un centro comercial, iban a comer, iban a estar juntos. Pero después de todo esto, la verdad es que sus brazos se vinieron abajo. Pero Paul decía que este hombre, que este doctor, hizo realmente su trabajo,
porque su trabajo era de decirle realmente a esas personas, a esta mujer, su enfermedad y el momento que no era demasiado tarde. ¿Hay vida después de la muerte? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. La última vez que vi esta pregunta, la vi en el cartel que colgaba de una casa que tenía un Rottweiler como perro de guardia, y el cartel decía: ¿hay vida después de la muerte? Si lo quieres saber, hoy salta a la valla, ¿no? Pero en realidad siempre esta es una pregunta que se ha hecho todo el mundo. ¿Hay vida después de la muerte? Esta es una de las preguntas que más nos hacemos en la humanidad. La Biblia nos enseña y nos cuenta cuál es la voluntad de Dios. La Biblia no es un libro en el que nos dice en el que alguien se ha inventado. Es un libro a través de la inspiración de Dios. Es la voluntad de Dios. Dios nos ha dado su inspiración, su opinión de las cosas a través de las Escrituras. El hombre siempre está dispuesto a inventar cosas sin ningún fundamento. Algunos piensan, por ejemplo, que sus seres queridos están con ellos y les están dando algún tipo de fuerza desde el cielo y les protegen. Pero la Biblia no dice nada de esto. Otros no piensan mucho en la muerte. ¿Para qué? Aunque todos sabemos que tenemos que morir, todos también estamos seguros de que hoy no será, y así vivimos cada día según viene a nuestras mentes. Vivimos con esta contradicción. Nos tenemos que morir, pero hoy no va a ser. Y así sucesivamente van pasando los días en nuestras vidas. Otros muchos piensan que irán al cielo, porque no son asesinos, porque no son delincuentes, porque no son gente mala, son gente normal que piensan que son buenos. Ahora, la Biblia tampoco dice esto, ni afirma esto en ningún sitio. Es muy fácil decir: yo no tengo miedo a la muerte, desde la salud, desde una supuesta juventud o una supuesta estabilidad. Pero cuando la muerte está cerca, las cosas cambian. De hecho, es una realidad, porque la Biblia nos dice que la muerte es el último enemigo del cristiano. Fijaos que hay muchos hombres a lo largo del mundo que dicen: bueno, yo no creo en Dios, y espera que yo vea a Dios, que yo le voy a decir 4 cosas, ¿no? Y ellos piensan que van a decirle. Pero lo que vemos en la Biblia es que cuando las cosas vienen, son muy diferentes. Estos hombres, por ejemplo, déjame que te cuente de algunos hombres que estuvieron durante toda su vida en contra de Dios, sin creer en Dios, sin tener en cuenta los caminos de Dios, escribiendo libros en contra de Dios, diciendo cosas en contra de Dios. Por ejemplo, el fundador de la iglesia satánica, Anton Szandor LaVey, dijo en su agonía, en su lecho de muerte: Dios mío, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal, hay algo muy mal, hay algo muy mal. Voltaire, un ateo consagrado, dijo esto antes de morir: estoy abandonado por Dios y los hombres, iré al infierno, oh Jesucristo. David Hume, un ateo, dijo con absoluta desesperación: estoy en las llamas. Sir Thomas Scott dijo: hasta este momento pensaba que no había ningún Dios, ningún infierno. Ahora lo sé, estoy seguro que ambos existen y lo siento. Y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Todos estos hombres, como os he dicho, fueron hombres que hablaron en contra de Dios durante muchos años, escribieron libros e hicieron cosas horribles en contra de Dios. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando le llegó la muerte, cuando le llegó su agonía en el lecho de muerte, ya entonces vemos cuáles fueron sus palabras y su desesperación. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto es lo que la Biblia nos enseña. La realidad es que en 10 segundos que pasan entre nosotros mueren 30 personas en este mundo, son arrojadas a la eternidad. En un minuto, eso significa que 180 personas han muerto y han sido arrojadas a la eternidad. En 10 minutos, 1800 almas. Y para cuando acabe este sermón, aproximadamente 10.800 personas que están vivas ahora, cuando yo estoy hablando contigo, cuando acabe este sermón, estarán muertas y habrán pasado a la eternidad.
Pero la realidad es que a nosotros, que a quién les gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte. Porque es un tema que no convence. De hecho, cuando vamos al entierro de alguien, tenemos que ir al cementerio, y por norma general ahora ya los cementerios, entre que no hay sitio por todas las edificaciones que hay en España, pero ahora ya también ya el cementerio lo ponen fuera de las ciudades. Y precisamente está allí porque no queremos ver a la muerte cerca. En cierta manera somos como el avestruz, que cuando veo esa escena que hay de que cuando hay un problema ese avestruz mete la cabeza dentro de la tierra y así al no ver, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la realidad es que no importa quiénes seamos, la muerte es real. Y no importa quiénes seamos, a todos nos alcanzará. Pensemos en ella o no, esto no va a cambiar la realidad. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros en esta mañana es: ¿dónde será arrojada nuestra alma? Porque como hemos visto, solo hay dos sitios: al cielo o al infierno. Lo más duro que puede experimentar un ser humano es cerrar los ojos en este mundo y abrirlos en el infierno, donde estará por siempre en la condenación eterna. Y es por eso que, aunque a la gente no le guste, quien habla más del juicio y de Dios y del infierno es Jesucristo, como es en nuestro texto que vamos a ver esta mañana, porque Él sabe que es algo muy real. ¿Por qué Jesucristo hablaba tanto del infierno? ¿Y por qué hablaba tanto de la condenación? ¿Acaso quería arruinarnos la vida? ¿O quería, no hacernos felices? ¿O quería? ¿Por qué hablaba Él tanto de ello? Precisamente porque la condenación es algo muy real. Uno de los milagros más dramáticos fue la resurrección de Lázaro, cuando Jesús escuchó su enfermedad. Lo veremos más adelante cuando nos toque ese capítulo. Dijo Juan 11, versículo 4, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que gracias a este milagro, los enemigos de Cristo no podían poner más en duda la deidad de Cristo, así que conspiraron para matarle. Esta cuestión de la deidad de Cristo es lo que hemos visto en el texto. Acordaos que el texto en el capítulo 5 empieza con la sanación del paralítico de Betesda, y luego vemos que los fariseos acusan a Jesús de haber sanado en el día del juicio, en el día de reposo. Y entonces el Señor Jesús habla de su unidad con el Padre y el Hijo, esa relación que ellos tuvieron desde antes de la eternidad en perfecta armonía, que es lo que hablamos la semana pasada. Y ahora, con esta unidad, el Hijo, Jesucristo, habla de que Él tiene esta unión con el Padre y que el Padre, como hemos leído, le ha dado autoridad para juzgar al mundo. Así que Jesús dice que trabaja como su Padre trabaja. Así que las enseñanzas del capítulo 5 siguen este orden, y ahora, unido a su deidad, nos va a hablar del juicio en el que toda la raza humana estará envuelta. Y eso nos incumbe a cada uno de nosotros. Acordémonos de una de las enseñanzas más valiosas que hemos aprendido en este Evangelio. Al apóstol Juan, que estamos a través de este libro, a través de la inspiración del Espíritu Santo, él nos declara la verdad. Nos dice lo que va a suceder. A él no le importa quiénes sean sus lectores, si le va a gustar lo que dice, si no le va a gustar lo que dice, si le van a escuchar o si no le van a escuchar. Él simplemente dice lo que el Señor ha puesto en su corazón a través del Espíritu Santo. Muchos hombres intentan hacer como Simón de Cirene. ¿Os acordáis de Simón de Cirene? Simón de Cirene pasaba por la crucifixión de Cristo, y él tenía que pasar a su casa. Seguramente habría escuchado de Cristo, porque las Escrituras nos dicen que todos en Jerusalén habían escuchado de Cristo en ese momento. Pero él venía del campo, venía de trabajar y quería pasar por en medio de la crucifixión, y en vez de dar un rodeo, él quería pasar por allí, por el medio. Como si él pensaba que la crucifixión de Cristo no tenía nada que ver con él. Y en cierta manera muchos hombres viven así. Piensan que Cristo con ellos no tiene que ver nada. Vamos a pasar de esto, ¿no? Pero en aquel momento
el texto nos dice que él no pudo escapar más. Él quería pasar, como hemos dicho, como si nada, como por el medio de ello. Pero dice las Escrituras que los soldados romanos le cogieron para que ayudara a Cristo a llevar la cruz, porque Cristo físicamente estaba agotado. Y no se lo pidieron por las buenas, no le dijeron, oiga, señor Simón de Cirene, pase usted y coge y lleve usted la cruz de Cristo. No, dice, el verbo que utiliza las Escrituras es el mismo verbo que utiliza cuando le pusieron la cruz sobre Cristo. O sea, le cogieron violentamente, es el original. Le cogieron violentamente, con golpes, sin preguntarle. Y los hombres, quizás muchos, quizás tú en esta mañana seas uno que haces igual, piensas que esto no va contigo, que puedes, como hemos dicho, meter la cabeza en la tierra como hace el avestruz e ignorar la realidad, pero llegará el día en que tarde o temprano todos estaremos en la misma posición que Simón de Cirene. No podremos escapar a la derecha, no podremos escapar a la izquierda, tendremos que afrontar a Dios y tendremos que afrontar lo que hicimos en nuestras vidas con la vida que Él nos dio. Nadie tiene la opción de pasar este juicio en Él, en el que cada día estamos un pasito más cerca, cada uno de nosotros, en este juicio. Fijaos que todos los hombres escucharán la voz de Cristo. Versículo 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Así que los versículos 23 y 24 en nuestro texto nos habla del juicio y el versículo 25 nos habla de la forma de pasar este juicio. Y lo tenemos ahí, escuchando la voz de Cristo. La pregunta sería, ¿estás escuchando tú la voz de Cristo? ¿Estás preparado para morir? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Estarás en el cielo, en la presencia de Dios? ¿O bien pagarás en el infierno por tus pecados? Solo Cristo puede salvarte. Cristo no solo será el juez en su segunda venida, sino que también, como lo vemos, es también el Salvador de su pueblo. Él sabe perfectamente quién es de su pueblo y quién no. Y a Él no se le va a poder engañar. Que lo que nos dice Gálatas 6:7, no os confundáis, Dios no puede ser burlado. Y vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto que tenemos en esta mañana. El primero es, los muertos escucharán la voz de Cristo. El segundo es el juicio y autoridad de Cristo. Y el tercero es, la eternidad pertenece a Cristo. Así que los muertos escucharán la voz de Cristo. Como hemos empezado diciendo, hay vida después de la muerte. Es claro, por lo que nos dice la Biblia, cómo será, que hay un destino, cielo o infierno. Pero cielo o infierno, ¿y quién decide? ¿Quién lo decide? Preguntas que vendrán a nuestra mente tarde o temprano. Es interesante, el 83% de los americanos piensan que sí hay vida después de la muerte y piensan que será una experiencia positiva. Son muy positivos los americanos. El 72% cree en el cielo, pero solo un 56% de ellos creen en el infierno y 31% creen que el infierno es un sitio literal de castigo. Además, un 47% de los americanos, por poner un ejemplo, creen en la reencarnación. Hablo de los americanos como podría hablar también de todas las personas, también habrá un porcentaje muy parecido. Ahora, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Dónde y cuáles son tus bases para pensar tú en estas preguntas? La Biblia no es, como he dicho antes, no es un libro normal, sino que es la voluntad revelada de Dios, es decir, es su opinión, es lo que Dios nos ha dado. La Biblia es la única regla de fe y obediencia que podemos seguir. En la Biblia tenemos todo. ¿Por qué? Porque no es un libro como todos los demás. En primer lugar, porque las enseñanzas de la Biblia no se contradicen. En segundo lugar, de todas las diferentes clases sociales que vemos en las Escrituras, todos pensaban lo mismo. Abraham era un rico, los apóstoles eran pobres. Vemos que tanto reyes como campesinos, como pastores de ovejas, todos pensaban lo mismo en cuanto a los caminos de Dios. La Biblia además es un libro histórico. Tú puedes ir a la Biblia y puedes encontrar allí las ciudades que ves en la Biblia. Puedes hoy viajar allí donde ocurrieron aquella... de hecho, hay varios sitios, varios tours donde la gente va a Israel y tú puedes ir allí a visitar, por ejemplo, el valle donde David luchó con Goliat. Puedes ir también incluso hasta el día de hoy
Puedes ir al acueducto que vemos en Primera de Crónicas, que viene por encima de Jerusalén, que utilizaron para traer agua a Jerusalén. Puedes meterte hoy en día con tus pies descalzos, o sea, sigue allí. La Biblia es un libro histórico, además, un libro que ha sido escrito a lo largo de 1500 años y no tiene ninguna contradicción y no ha cambiado en su pensamiento. No es como las modas que nosotros tenemos. ¿Quién podía de nosotros pensar? Por ejemplo, nosotros vemos la moda que hay en el mundo, en cuanto al pecado. Cada vez vemos que el pecado es mayor. ¿Quién podría pensar nosotros cuando éramos pequeños, los que no somos quizás tan mayores, que íbamos a tener que lidiar con cosas como los terian, ¿no? Que hay gente que se piensa que es un animal o que es tal, estamos locos. ¿Quién podía pensar? Pero la Biblia, fijaos, en un periodo, y eso es solamente en prácticamente 30, 40 años que ha pasado, imaginaos en un periodo de 1500 años cuando fue escrita las Escrituras, no hay un cambio. Siempre Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la Biblia, y por estas razones, es la voluntad de Dios. Así que para responder a estas preguntas, mejor que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros nos podemos inventar con nuestros propios razonamientos, es ir a la Biblia y decir y ver qué es lo que Dios tiene que decir. Es tan sencillo como eso. ¿Qué tiene que decir Dios? Eclesiastés 3:11 nos dice Salomón a través del Espíritu Santo que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, por lo que quiere decir que nadie va a escapar. El hombre piensa, bueno, vamos a beber y vamos a comer, vamos a utilizar nuestra vida en contra de lo que Dios ha puesto en su palabra, vamos a apartarnos de los caminos de Dios. Vamos a hacer, porque encima hemos llegado a unos tiempos donde realmente a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y bueno, da igual lo que vayamos, porque como vamos a dejar de existir, pues vamos a aprovechar, comamos y bebamos y mañana moriremos, dice el refrán. Pero Dios dice, Dios, no yo, sino Dios a través de la Biblia dice, esto no va a ser así, esto no es así. La Confesión de Fe de Westminster, sacada de las Escrituras, a los que nosotros nos adherimos como iglesia, dice, los cuerpos de los hombres después de la muerte retornan al polvo en corrupción, pero las almas no mueren ni tampoco duermen, pero tienen una subsistencia inmortal y están inmediatamente, vuelven al Creador Dios. Las almas de los justos son hechas entonces perfectas en santidad y recibidas en los cielos, al lado de la cara de Dios y su presencia, esperando por la completa redención de los cuerpos. Y las almas de los malvados son echados en el infierno, donde permanecen en tormento, oscuridad, esperando el juicio final. Esto es lo que dicen las Escrituras. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Así que recordamos que Dios hizo al hombre, Adán, acordaos del polvo de la tierra, lo tenéis allí en Génesis. Lo segundo que Dios nos dice es que los que mueren solo pueden estar en dos condiciones, que es lo que hemos cantado en este primer salmo. Y tú en esta mañana, todos los que estamos aquí, solo podemos estar en dos estados. O bien estamos con Cristo, apoyados en su sacrificio en la cruz, o bien estamos en el otro lado. No hay un término intermedio, no hay un camino en el medio. De hecho, la Iglesia Católica inventó ese famoso sitio, ese purgatorio. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces la idea de estar en un sitio o en el otro realmente da, en cierta manera, al hombre que no tiene a Cristo le tiene que dar miedo. Pero la Iglesia, es interesante, dice que se inventó ese purgatorio, aunque cuando tú ves los catecismos ahora, de los catecismos católicos nuevos que van saliendo, porque ellos lo van cambiando, el catecismo católico nuevo habla de que no existe ya el purgatorio. O sea, están de acuerdo de que no existe, aunque durante muchos años estaban de acuerdo de que existe. Entonces es una creencia que está viniendo y yendo. Y la Escritura, en el sitio donde lo basan, en Mateo 5:26, donde utilizan la frase donde dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, evidentemente, cuando nosotros vamos a lo largo de las Escrituras, cuando vemos lo que Dios dice, porque no podemos basar nuestra fe en solamente un versículo, sino tenemos que basar nuestra fe en la analogía de fe. La analogía de fe es lo que Dios tiene que decir en cuanto a un tema a lo largo de toda la Biblia, no es solamente en un solo versículo sacado de contexto. Así que lo que la Biblia nos enseña es que los justos irán al cielo
y los injustos irán al infierno. Ahora, ¿quién puede ser justo de nosotros? ¿Significa que porque somos buenos entonces vamos al cielo? Y esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con ser bueno o ser malo. Porque la Biblia deja claro que ninguno de nosotros puede ser justo por sus propias obras. Ninguno de los que estamos aquí puede ser, ni los que nos escuchan a través de internet pueden ser justos. Ya que solo un pecado de nuestras vidas, uno solo, quiero que pienses en uno solo de tu pecado de tu vida, de lo que tú sabes que está mal. Uno solo de esos pecados es suficiente para condenarte en el infierno por toda la eternidad en el estándar de Dios Santo. Por eso nuestro texto dice que el Señor, el que oye, fijaos, dice allí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Spurgeon escribió, ¿qué es la muerte? Dijo, la muerte es la sala de espera donde nos vestimos para la inmortalidad a los creyentes. La muerte es la puerta a la verdadera vida. No temeré de morir entonces. Aquellos que tienen la seguridad de Cristo, tienen esa certeza en algún momento y no tienen miedo a morir. Cristo en nuestro texto nos está diciendo el orden de los acontecimientos. Dice que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, versículo 25. Cuando los apóstoles estaban en medio de la tormenta en la barca, ellos tenían miedo, ¿os acordáis de aquella narración? Porque ellos pensaban que iban a morir. Y Cristo nos dice que estaba en la barca allí durmiendo. Y entonces ellos le despertaron diciendo, Señor, levántate que vamos a perecer, ¿no ves que vamos a perecer? Y entonces el Señor se levantó, nos dice las Escrituras, y le dijo, se miró al mar y le dijo, enmudece, cállate. Y entonces la tormenta obedeció. Y entonces los mismos apóstoles nos dicen, ¿qué hombre es este que con qué autoridad habla a los vientos y le obedecen? ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque aquí vemos precisamente lo que Cristo nos está diciendo. La voz de Cristo tiene autoridad plena y absoluta. El Padre hizo la creación a través del Hijo. Es la misma voz que dijo sea la luz y creó la tierra. Será la misma voz que los hombres escucharán una voz en sí misma. Y tiene todo el poder. Fíjate, pon tus ojos en los versículos 28 y 29. Dice que todos saldrán. No dice que ninguno no va a obedecer y que ninguno le va a hacer lo que quiere o lo que le apetezca. También hay otro texto en Isaías donde nos dice que todas las rodillas se doblarán ante Cristo. Cristo nos advierte en el versículo 25, viene la hora y ahora es. El hombre vive de espaldas a Dios y piensa que nadie le ve en las cosas malas que hace. Si todos nosotros, lo he dicho muchas veces, si todos nosotros conociéramos la vida secreta de todos los que estamos aquí, los pensamientos, lo que va por nuestro corazón, lo que hacemos muchas veces cuando estamos solos, nos taparíamos nuestra cara, nos taparíamos. Nos iríamos de aquí corriendo sin mirarnos a la cara de la vergüenza que tendríamos que otros supieran nuestra vida secreta. Pero fijaos lo que dice Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Está hablando de la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos a escondidas. Todas las cosas que hacemos que nosotros creemos que nadie nos ve. Todas las cosas que nosotros le quitamos importancia y decimos, bueno, esto no es nada. Dios lo está mirando y lo sabe perfectamente. Lo he dicho en varias ocasiones, a veces nosotros, los que hemos sido salvados en Cristo, hemos visto nuestra necesidad y hemos visto cómo el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos y nos ha hecho ver que éramos y somos pecadores y somos merecedores del infierno, porque esa es la realidad de que todos nosotros nos merecemos el infierno, no importa. Y predicamos a veces a otros porque queremos que no vayan al infierno, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Y a veces en nuestro ímpetu
También lo hacía el apóstol Pablo, con lágrimas les declaraba el Evangelio. Y les mandamos, sin darnos cuenta, les estamos mandando un mensaje equivocado, porque queremos que estas personas no acaben en el infierno. Queremos ver en ellos que Dios ha tenido la misma misericordia que ha tenido con nosotros. Decía Tozer, el teólogo, no buscamos a Dios para que nos ayude en nuestros planes, sino para que nos incluya en los suyos, que es muy diferente. Ninguno de nosotros le estamos haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia. Esto no funciona, yo voy a la iglesia y Dios me bendice. No funciona así. Él sigue siendo justo y a veces nosotros los cristianos, al predicar el Evangelio, que es lo que debemos hacer, y predicar el Evangelio y ser testigos fieles de Cristo, sin darnos cuenta, aquellos que no escuchan el Evangelio, piensan que les estamos haciendo, dar a entender de que les estamos haciendo, de que nos están haciendo un favor, de que están haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia. Mira, Dios es justo, Dios es santo, Él es rey, Él va a juzgar con tu aprobación o sin ella. Y va a haber un juicio. Y da igual, y tú podrás estar en el cielo o podrás estar en el infierno, pero este juicio va a pasar. Él cumplirá su palabra porque Él no puede negarse a sí mismo. Pase lo que pase con tu alma, Él seguirá siendo Dios. Y esto es de lo que nos está hablando, el Señor, de que habrá un juicio y que Él juzgará al mundo. Es la parte que nos ha tocado en esta mañana. Lo segundo que vemos es que vemos el juicio y esa autoridad de Cristo. Así que Jesús ha mencionado el juicio, pero primeramente vemos que clamaba para sí esta deidad y esta unidad al Padre que vimos la semana pasada. En el versículo 20 nos revela su deidad. Le es dado y dar la vida y la ejecución del juicio. Él tiene poder para dar vida a los muertos y autoridad para juzgar al mundo. Versículo 26 también. Agustín contrastó a Dios a veces, poniendo el ejemplo, diciendo con un hombre que anda de noche con una vela. Cuando la vela se apaga, el hombre está perdido, sin luz. Pero Dios no necesita una vela o una luz, porque Él mismo es la luz. Él siempre brilla. Él es la fuente de vida y contiene la vida en sí mismo. Él no tiene tiempo, está por encima de ello. Y no podemos imaginarnos el carácter de Dios. De allí que muchas de nuestras pretensiones de Dios son erróneas y son lejos de la verdad. La Biblia nos dice que el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Y nosotros, los hombres, pensamos que no somos pecadores, que somos buenos. Ponemos dinero en nuestra casa, trabajamos, pagamos nuestros alquileres, queremos a nuestras mujeres, queremos a nuestros hijos, nos ayudamos en todo lo que ponemos. Y pensamos que somos buenos. Pero la Biblia dice que no hay bueno, no hay justo, no hay uno que busque a Dios. Así que el pecado de tu vida es algo horrible. Dios no tiene pecadillo. Nosotros, cuando los niños hacen cualquier cosa, hablamos de mentirijillas o miramos a otro lado, decimos esto no es tan grave, ¿verdad? Pero es que para Dios no hay pecadillos. Él no llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso el hombre necesita a Cristo como Mesías. Todos los que están en el cielo, todas las almas que están en el cielo no están allí porque ellos fueron buenos, sino porque los pecados de estas almas, ellos pusieron sus pecados sobre los hombros de Cristo y Él pagó por estos pecados. De tal manera que ahora ya, como nos dice en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no es que fueran buenos, porque no hay buenos. Porque lo justo sería que todos los que estamos aquí fuéramos condenados eternamente al infierno. La gente no va al infierno por más o por ser menos buena. Todos somos pecadores. Dios no sería justo si nos permitiera ir al cielo con nuestro pecado. Acordaos que Dios es justo, Dios es santo, Dios es verdadero. Pero Dios es misericordioso. Pero Dios no puede ser misericordioso y al mismo tiempo dejar de ser justo. Acordaos que cuando estuvimos hablando de los atributos de Dios, Dios es el máximo exponente. Dios es santo, es justo y es misericordioso. Es todo el mayor exponente de todo en todo. Y la realidad es que
Si nosotros pudiéramos ir al cielo por nuestras propias obras, Él no sería justo. Porque lo justo sería que todos nosotros pagáramos en el infierno con una condenación eterna. Por eso Él nos habla. Y Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz, en el Calvario, por nuestros pecados. Por misericordia. Así el Hijo murió en la cruz por los pecados de su pueblo. Es lo que dice. Dice, Él salvará ¿a quién? ¿A todo el mundo? No, Él no va a salvar a todo el mundo. Hay muchos sitios donde se predica precisamente, ven a Cristo y toda tu vida y se va a arreglar toda tu vida y todo va a ser de color de rosas. El Evangelio no dice esto en ningún sitio. Cristo no, y el Señor no, decía Calvino que Dios no ama a nadie fuera de Cristo, porque no puede amarlo, porque es pecador. Todos fueron llevados a Cristo, los pecados de su pueblo, en la cruz. Por eso necesitamos a Cristo como Salvador. Decía Calvino, Dios no ama a ningún hombre fuera de Cristo. Así que gracias a esta unión que hemos visto en los primeros versículos entre el Padre y el Hijo tiene autoridad para ejecutar el juicio. Versículo 27, lo tenéis allí en vuestras Biblias. Tenemos en las Escrituras textos donde se nos relatan este juicio venidero. Pero hay una cosa que, por eso hemos leído, la primera lectura que hemos hecho siempre va acorde con lo que nosotros tenemos que estudiar, vamos a ver. Y hemos leído Apocalipsis 1, versículo 12, y si venís conmigo allí hay un detalle que es muy importante que podemos aprender. Dice, Apocalipsis 1, versículo 12, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Como sabemos bien, quedaos con ese detalle, como sabemos bien, también el apóstol Juan fue quien escribió también el libro de Apocalipsis, aparte de este evangelio y las cartas de primera de Juan que llevan su nombre. Juan era conocido como el discípulo del amor. Era el único de el último de los discípulos que murió, el único que no murió asesinado, el último que quedó. Era muy joven cuando Cristo tuvo su ministerio terrenal. Cuando todos huyeron, Juan estaba allí viendo la crucifixión, también nos dice. Y nos dice también que él se reclinaba en Cristo y tenía como una relación especial con él. O sea, es decir, si había alguien que le conocía a Cristo, este era Juan, que tenía una proximidad especial. Incluso podemos decir que es más especial que los mismos discípulos. Era el más joven, era el más pequeño, se le tenía más cariño, ¿verdad? Pero él dice allí, vi a uno semejante del Hijo del Hombre, en nuestro texto. ¿Qué había diferente en Cristo, en esta visión del Apocalipsis 1, que le hacía dudar al apóstol Juan? Dice, bueno, ¿es o no es? ¿Será él o no será él? Fijémonos que la diferencia era los ojos, lo tenemos allí en el texto. La diferencia era que la mirada de Cristo tenía ojos como de fuego. En su ministerio terrenal, la mirada de Cristo era una mirada compasiva. Pero aquí, en este texto en el que tenemos del Apocalipsis 1, Jesús está en gloria y viene para juzgar. El tiempo de la misericordia se ha acabado. Él viene como juez. Y esto es algo que, en lo que predicó precisamente Jonathan Edwards. Y lo que hoy precisamente se predica tampoco. Cuando vamos allí a Jericó, acordaos cuando Rahab, aquella prostituta, se convirtió al Evangelio. Y nos habla de que el pueblo de Israel, con los profetas, con el arca, pasaron durante cada día, daban una vuelta y paraban con las trompetas. En el séptimo día, recordamos, lo tenemos allí en Josué 2 y Josué 6, recordamos que entonces tocaron las trompetas y las murallas de Jericó se cayeron. Allí donde aquellos hombres de la ciudad de Jericó pensaban que estaban seguros, protegidos detrás de esas murallas, no les podían hacer nada. Nos dice que cayeron. Y entonces nos dice que el pueblo de Israel estaba alrededor de ellos.
Y entonces iban hacia adelante haciendo el círculo más pequeño, destruyendo a todos ellos. Imaginaos estar en el medio de aquellos hombres de Jericó y ver a tu alrededor a un ejército que viene y cada vez intentas ir hacia ese lado, pero es que hacia ese lado vienen también de frente. Intentas ir hacia ese lado, pero es que vienen de frente. O intentas ir hacia allá o hacia atrás. Y todo viene de frente. Cada vez el círculo se va haciendo más pequeño. Y los que estaban en el centro, que quedaron los últimos, estaban viendo cómo estaban matando a los otros que estaban. Y era lo que les esperaba a ellos. Porque es una descripción exacta de lo que va a ser el juicio de Dios. El juicio de Dios, tú tendrás que mirar a Dios cara a cara. Y solo, no hay manera de escapar. Solo aquellos que hayan puesto a través de la gracia de Dios sus pecados sobre los hombros de Cristo, podrán ser libres de condenación. Pero no solamente tenemos este texto, en Apocalipsis 1 tenemos muchos otros textos que nos hablan también proféticos, de visiones de profetas que nos hablan de este día, que Dios les hizo ver estos días. Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que todo esto debe hacernos pensar. Si todo es como Dios dice que va a ser, y déjame que te diga que lo que Dios dice en la Biblia, no hay ni una sola cosa que Dios haya dicho en la Biblia que no se cumpla, y no hay una cosa que Dios haya dicho en la Biblia que no se cumplirá. Todos nosotros, tú tendrás que estar en algún momento frente a frente, cara a cara, ante el Rey de Reyes. Y este momento se acerca para todos. Y debemos estar preparados. ¿Estás preparado para cuando los ojos de Cristo se claven en tus ojos y viceversa? Pues hemos visto, los estándares del juicio de Dios y su justicia son demasiado altos para que cualquier hombre, para que nosotros podamos decir que podemos ser, que somos buenos. Porque como lo dice Isaías 64, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, nuestras buenas obras, lo que nosotros llamamos buenas obras, son trapos sucios, polvorientos delante de los ojos de Dios. Pero también fijaos que el propósito del juicio no es aniquilar, sino que el propósito del juicio es la gloria de Dios. Aquellos que permanezcan en sus pecados sin creer en Cristo como su Salvador serán condenados justamente, y como hemos dicho, Dios será igualmente glorificado en su condenación. Pero si hemos sido lavados a través de la cruz de Cristo, Dios también será glorificado en nuestra justificación, en nuestra salvación. ¿Qué es lo que hace entonces la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno que va al infierno y uno que va al cielo? La diferencia no es si es bueno o si es malo, sino que la cruz es la que hace la diferencia, ya que Dios será realmente glorificado. ¿Están tus pecados puestos sobre los hombros de Cristo en la cruz? Los pastores a menudo predicamos, intentamos buscar las palabras, explicar, pero ninguno de nosotros tiene la capacidad para que nadie se salve. Es solo Dios, porque es solo Él quien salva. Nosotros no podemos salvar a nadie. Y Él lo hace a través de su predicación. En tercer lugar y último, vemos la eternidad pertenece a Cristo. Habiendo visto lo que la Biblia enseña, el hombre tiene tantos caminos, el hombre no tiene tantos caminos como piensa y ninguna manera de escabullirse o librarse del juicio. Vida o condenación, no hay otra alternativa. La Biblia nos dice que dos libros serán abiertos. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda, está hablando del cielo, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que si nuestro nombre no está escrito allí, no podremos entrar en el cielo.
A menudo en nuestras vidas solemos usar enchufes para todo, ¿verdad? Hay enchufes en el trabajo, hay enchufes de familia, siempre hay enchufes en cuanto a todo, ¿verdad? Somos en un mundo que intentamos ayudar a los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Si conseguimos un trabajo, por ejemplo, para alguien, pues podemos intentar, oye, pues tengo un amigo que tiene esa necesidad, ¿verdad? Es algo bueno, pues intentamos, si puedo hacer algo, pues lo hacemos. Pero aquí no hay enchufe de ningún tipo. No irás al cielo por pertenecer a una familia cristiana. No irás al cielo por conocer a algún cristiano. No irás al cielo por conocer al pastor. No irás al cielo por ir a una iglesia todos los domingos. Uno de los textos más fuertes de las Escrituras lo encontramos en Lucas 13, versículos 28 y 29. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Imagínate aquella cena, porque de hecho no escuchamos mucho. Escuchamos muchas veces cuando vamos a las iglesias, lo que hoy en día se intenta es hacer cómodo a las personas que vienen a escucharnos, hacerlos cómodos y decirles otras cosas, sino que intentar decir, bueno, no importa cómo vivas, no te preocupes, no te importa cómo vivas, que Cristo te ha salvado tus pecados, tú no te importa, no te preocupes, que Él te quiere mucho y vas a ir al cielo. Pues esto no es lo que la Biblia enseña. Y por eso vemos poca explicación sobre estos textos. Estos textos de que hemos hablado nos habla. Imagínate en aquel día un momento en el que tú verás a aquellos que son cristianos, quizás tus padres, tu madre, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus familiares. Y en aquel momento nos dice que verás, estarán entrando en el cielo con Abraham, Jacob, Isaac. Y como nos dicen las Escrituras, en algún momento eso se verá. Pero en algún momento esa visión se cerrará. Y lo único que quedará será oscuridad. Y tú, habiéndote quedado fuera. Finalmente, la Biblia lo que demanda de cada uno de nosotros, lo que la Biblia demanda de ti es que te arrepientas de tu pecado, que confieses tus pecados. Hoy todavía hay una mirada de misericordia. Acordaos que pongo muchas veces, mis hijos estarán cansados ya de esta ilustración que pongo. Cuando los romanos luchaban y ponían, ¿os acordáis que ponían esa bandera blanca? Cuando estaban luchando con otros pueblos, ellos ponían una bandera blanca. Y cuando tú veías la bandera blanca, si tú te rendías, decías, no hay problema. Te podían coger, te podían utilizar como esclavo, como siervo, como tal, pero no iban a matarte. Pero cuando la batalla se ponía más recio, ellos quitaban esa bandera blanca, la bajaban y subían una bandera negra. Y si tú te rendías ya cuando la bandera negra, ya era demasiado tarde, iban a acabar con tu vida. Por eso el Señor nos habla tanto del infierno, porque hoy estamos en un momento en el que está la bandera blanca izada, en el que hay oportunidad, mientras tenemos vida, de poder mirar a la cruz de Cristo y poder poner todos nuestros pecados sobre sus hombros y poder decir, no somos tan buenos como decimos que somos y necesitamos del Señor. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Un solo pecado de tu vida es suficiente para condenarte. Apocalipsis 20:15 nos dice que todo aquel que su nombre no esté en el libro de vidas, él le será echado en el infierno. La razón de que Jesús hablara en el infierno y que hable aquí del juicio no es para amargarnos el día, sino es para avisarnos y decirnos dónde encontrar la salvación, porque hoy hay oportunidad. El día que mueras ya no habrá oportunidad. Jesse Ryle dijo, si nunca hablara del infierno me consideraría cómplice del diablo. Y es así, el diablo quiere que nosotros vivamos de esta manera. Quiere que vivamos y diga, no te preocupes,
Ya serás santo, ya orarás en el cielo, no te preocupes, si tú puedes vivir una vida, no te preocupes, si Dios no va a condenarte, ¿cómo te va a condenar? Quien quiera que seas aquí en esta mañana o que escuches a través de las redes de internet, no necesitas moverte un solo centímetro de donde estás sentado, porque por la gracia de Dios puedes refugiarte en Cristo. Cristo es el que para la justicia del Padre. Por nuestro pecado, la justicia del Padre está sobre nuestras cabezas. Y Cristo en la cruz es el que está parando esta justicia. Es el único que puede parar. Sin Él, la justicia del Padre y toda su condenación viene sobre nuestros pecados. Y así que esto no va de si somos buenos o malos, porque todos somos culpables, en la realidad. No va de si todos vamos a la iglesia o todos... La realidad es que todos caminamos hacia aquel día. Hacia el día donde, como nos dice aquí, veremos a Cristo viniendo como juez. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. La pregunta que debemos hacernos no es sobre otros. La pregunta no es para pensar, bueno, estamos pensando en este o estamos pensando en este otro. No, la pregunta es para nosotros mismos. Cuando llegue este día, que es lo que la Biblia dice que va a llegar, ¿dónde te vas a esconder? ¿Qué le dirás? Adán, cuando veis a Adán, en el Génesis 3 tenemos una de las primeras preguntas que encontramos en la Biblia, que Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Adán intentó, cuando él pecó contra Dios, ¿verdad? Dijo, bueno, es que fue la mujer que tú me diste. O sea, esta mujer que tú me diste, encima le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Y entonces fue Dios a la mujer y la mujer le dijo, no, es que a mí me engañó la serpiente. Todo esto eran excusas. ¿Y esto no le valió a Adán de algo? No le valió a Adán de nada. Como a Dios tampoco, acordaos, Dios no puede ser burlado. Ninguna de tus excusas le va a valer a un Dios santo, 3 veces poderoso. 3 veces santo y poderoso y lleno de gracia y de verdad. Pero entonces, ¿por qué aquí en ese Génesis 3 Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no había visto Dios a la serpiente, a Satanás entre serpiente, a hablar con Eva, a engañarla, a seducirla? ¿No había escuchado la conversación? Claro que la había escuchado, claro que la había visto. ¿No había visto a Eva comer y cómo luego Eva le ofreció y el marido consintió y dijo, venga, voy a pecar? ¿Acaso no lo vio Dios todo eso? ¿No vio Dios lo que se decía? ¿No vio Dios? Claro que lo vio. Entonces, ¿por qué le pregunta? ¿Acaso cuando Adán ve que está enfermo, cuando ve que que ha pecado, y entonces se da cuenta de que está desnudo, va corriendo a esconderse allí a ponerse unos matorrales encima porque estaba desnudo delante de la presencia de Dios? ¿Qué pasa? ¿Dios no vio que se estaba escondiendo? Claro que lo vio. Lo que pasa es que Dios le dio a Adán, cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sigue haciendo la misma pregunta a todos los seres humanos. ¿Dónde estás tú? Y Dios le dio a Adán la oportunidad de confesar su pecado. De la misma manera, Dios nos pregunta, ¿dónde estamos nosotros en esta mañana? El juicio de Dios es inminente. Pero no solamente hemos hablado de su justicia, porque también hablamos de su misericordia. Porque Dios sigue siendo hoy, en esta mañana, es misericordioso con nosotros. Porque siendo como somos pecadores, Él podría destruirnos. Pero Él sigue teniendo misericordia de nosotros, dejándonos vivir. Si nosotros vivimos, si nosotros respiramos, nosotros no tenemos derecho a nada. Es porque Él nos ha dado la vida. Y es porque Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Él sigue teniendo incluso misericordia con aquellos que no son sus hijos. Pero el juicio de Dios vendrá y todo esto tiene un límite. Por eso Cristo nos habla tantas veces del infierno.
Por eso Cristo nos habla tantas veces. Fue quien predicó más sobre el infierno, porque sabe que es real y que todos necesitamos el sacrificio de su cruz, el sacrificio de Él en la cruz a nuestro favor. Sin este sacrificio, nada podemos hacer. Quiera Dios que cuando Él venga a vernos en aquel día, cuando el Dios venga a verte en aquel día en el que Él va a verte, Él pueda verte a través de las lentes de Cristo y no a través de tus propios pecados. Porque ninguno de nosotros podrá, nadie absolutamente podrá llegar al cielo si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, Señor, por este trozo, de esta porción de la Escritura, donde podemos ver, Señor, no solamente la unidad del Hijo con el Padre, sino también podemos ver, Señor, las consecuencias de estar perdidos, Señor, y las consecuencias que serán de las personas que mueran en sus propios pecados. Señor, sabemos que tú eres quien trae salvación. Sabemos que te pedimos, Señor, que te apiades de cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchan por internet, que a través de tu palabra, Señor, podamos, y a través de la fe, tú nos des entendimiento para poder entender, Señor, que necesitamos un Salvador. Y ya no solamente habiendo recibido este Salvador, que, Señor, también tú nos hagas que nos demos cuenta de que necesitamos este Salvador también como guía en nuestras vidas para poder caminar cada día conforme como a ti te agrada y no acorde a nuestros pensamientos, Señor. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos también a predicar, Señor, aquellas partes que al hombre no le gusta, pero que son una realidad, y ayúdanos a ser fieles testigos de tu nombre, proclamando tu verdad, proclamando todo el consejo que tú nos has dado para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.